Bueno, yo creo que sirven mucho, muchísimo, porque hay autores que si no, no estarían traducidos. Yo he tenido algún caso de una autora española que fue traducida al francés con una ayuda a la traducción y están intentando traducir el segundo libro. Si no, yo estoy convencida que no hubiera salido adelante. Sí, desde luego. Y influirían muchísimo porque no las hay realmente. Y sí, claro, hay países donde es casi imposible vender una obra si no está traducida al inglés. Los países anglosajones, Japón, Turquía, China, muchos países donde no hay propiamente lectores de español. Diría que tengo mis dudas en el sentido, siempre he pensado un poco cuánto o cómo ha de ser, digamos, ayudado o puesto en manos a veces de los programas, etcétera, y cuánto ha de ser iniciativa privada, en un sentido, aunque yo creo en la idea de comunidad sobre todo. Es decir, me pregunto si en ocasiones no dejamos demasiado que, o esperamos demasiado que todo venga o que todo se produzca por decisiones gubernamentales o estatales o por políticas culturales desarrolladas desde la administración. Entonces cualquier iniciativa me parece, desde la administración me parece extraordinaria, me parece que necesitamos, en el caso de España, llegar a un modelo como el francés, que realmente es en el que nos miramos, incluso como país, en muchos otros aspectos, y creo que, que este va a ser como el reto de los últimos años. Ahora estamos también en una nueva legislatura y ojalá se tenga en cuenta esa necesidad y esa convivencia. Bueno, yo creo que lo primero que miran son las ventas, cosa que es muy delicada porque no hay un baremo para saber que una cosa que venda poco no es mejor que otra que venda mucho. Mm. Entonces, esa es la primera dificultad que yo encuentro, que pongan en primer lugar, aunque entiendo que tengan que vender, el punto comercial y no la calidad de la obra y del autor, que es lo Ujú. más importante. Honestamente, yo diría que hasta cierto punto todos los libros son difíciles de traducir por razones diferentes. Pero una de las cosas que cuesta muchísimo es cuando tienes un español que por la razón que sea es un español bastante localizado, por así decirlo, ¿no? Algo escrito en dialecto o algo escrito con un obvio acento que representa un andaluz, que representa un español argentino, etcétera. Y la cuestión de cómo puedes transmitir esa diferencia al inglés es algo que resulta muy complejo, porque por un lado si lo traduces por algo, digamos, más nivelado, por así decirlo, por algo que quita las diferencias únicas de ese tipo de lenguaje, obviamente pierde, ¿no? Pierdes muchos matices. Por otra parte, si no lo haces, hay una cuestión súper complicada que es cuál sería el equivalente en inglés de un español argentino. ¿Cómo se decide? ¿Eso sería qué? ¿Un inglés del sur de Estados Unidos? ¿Eso sería un inglés de Escocia? ¿Cuál es el equivalente? ¿Cómo puedes hacer que eso sea justo? Um, entonces, honestamente, yo creo que cada libro es muy difícil, ya sea por una sintaxis un poco sui generis, por la temática, las referencias históricas, las cosas que se dan por sentado que va a entender ya de entrada el público lector. Pero creo que representar diálogo de una forma realista y comunicar las connotaciones es tal vez el problema más intenso. Pues hay dos cosas. Primero, hice hace unos años una fellowship de Frankfurt Book Fair. Conocí a muchos editores y autores alemanes. Eso me ayudó mucho a componer una edición de Words Without Borders de escritores alemanes. Hice también en Turquía un fellowship y en Turquía la gente que conocimos
no hablaba inglés muy bien, pero nos entendemos. Y yo creo que no es tan importante que todo el mundo tiene que hablar fluentemente la idioma, es solo poner la gente en el mismo lugar para que puedan conocerse un poco y empezar una relación. Y de ese viaje salimos con otra edición de Cuentos de Turquía. Primero. Segundo, la barrera más alta para poder exportar literatura para cada país es el costo de la traducción, que según algunos editores puede doblar el costo del libro. Y en este caso yo creo que valdría la pena componer un programa para editores interesados de becas preautorizadas, como han hecho en Colombia. Tenemos 30 obras y esas todas vienen con una beca de $3,000, o dejar a ellos mismos, los editores, seleccionar lo que ellos piensan que es lo mejor para su país, para sus lectores, y luego ellos pueden hacer una aplicación para una beca, pero tiene que ser algo bastante simple, ¿no? Complicado, como estábamos hablando antes de lo del EU, no puede ser, porque el trabajo no vale la pena en una editorial muy pequeña. Y son esas las pequeñas, las independientes, que ahora están más activos en el mundo de traducción. Hay varias cosas que se puede hacer. Yo creo que la tema de los ayudas estatales en España es que la sistema se puede mejorar, por ejemplo, porque está un poco difícil por los editoriales británicos, estadounidenses, uno como conseguir los fondos, pero el proceso es un poco opaco y difícil para ellos. La que más me ha costado es también la que más me ha gustado, que es un libro de Sergio de Molino que se llama La Hora Violeta. Me ha costado mucho porque su tema es muy dura. Va de la muerte de su hijo, que murió con 18 meses de una leucemia. Y por razones personales, que lo estaba traduciendo mientras mi propio hijo tenía como la misma edad, como 2 años. Y eso me costó mucho, porque de temática es muy dura. Y es un autor que no cierra los ojos antes de las cosas más crueles y más horribles del mundo. Pero también es la obra que más me ha gustado porque escribe de maravilla. Es un libro, bueno, es una palabra muy, muy usual, pero yo creo que esta vez tiene razón decirlo, que es un libro muy importante, que habla de cosas de que nadie habla ahora mismo. Y entonces eso ha sido el reto más grande y además más útil de mi trabajo como traductor. Los dos autores que me gustaría traducir como in extenso son Antonio Orejudo, que ha publicado unas novelas fascinantes, como postmodernas, que juegan un poco con ideas, referencias, la idea que tiene España de sí misma, pero también la historia. Es un novelista muy interesante. Y Manuel Vilas, que acaba de tener mucho éxito este año por su libro Ordesa, que he leído y que me ha gustado muchísimo.